Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 12 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos sabiduría y entendimiento para que podamos compartir su palabra, Señor mi Dios, con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente que podamos juntos, Señor mi Dios, atesorar esta palabra en nuestros corazones y para que podamos igualmente ponerla por obra y por práctica en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús, reconocemos que le enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo anterior, observamos cómo Jesús enseñó a los discípulos acerca de la oración, presentándoles un ejemplo con una oración modelo, la cual conocemos popularmente hoy en día como el Padre Nuestro. Luego más adelante, viendo a Jesús echando fuera a un demonio, algunos del pueblo decían que por el poder de Belcebú, Jesús echaba fuera a los demonios. Pero Jesús echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios. En vista de que el pueblo demandaba a Jesús señal del cielo, Jesús se niega a mostrarles una señal y les deja saber que la señal cual sería entregada al pueblo sería la señal de Jonás, como lo fue a los ninivitas. Observamos también una tremenda señal de Jesús acerca del ojo como la lámpara del cuerpo. Y por último, Jesús acusó a los fariseos, escribas e intérpretes de la ley. Iniciamos ese capítulo 12. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto, juntándose por millares la multitud, que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué, o cómo habéis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Verso 1. Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Verso 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas. Observamos en estos 3 versos a Jesús advertir a sus discípulos acerca de los fariseos, que tuviesen cuidado con la hipocresía que manifestaban. E igualmente vemos a Jesús expresar a los discípulos nuevamente el principio que habíamos estudiado en el capítulo 8, verso 17. Verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Observamos entre los versos 4 y 5 que Jesús enseña a sus discípulos a no temer a aquellos que matan el cuerpo. Más bien les enseña a temer a Dios, ya que Dios es quien después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Versos 6 y 7. Continúa Jesús diciendo: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Observamos en estos 2 versos cómo Jesús expresa y recuerda a los discípulos el cuidado que Dios tiene con ellos, dejándoles conocer que aun los cabellos de su cabeza están todos contados, e igualmente utilizando los pajarillos como ejemplo, contrastando el hecho de que si Dios tiene cuidado aún de aquellos pocos valorados pajarillos, que se vendían a razón de 5 unidades por 2 cuartos, pues aún Dios cuidaría más de los discípulos, ya que son más valiosos para Dios que muchos pajarillos. Verso 8. Continúa Jesús diciendo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Observamos entre los versos 8 y 9 que el Señor confesará delante de los ángeles de Dios a todo aquel que le confesare delante de los hombres, y el que le negare delante de los hombres, el Señor le negará delante de los ángeles de Dios. Verso 10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Observamos en este verso una palabra un tanto fuerte. Sabiendo pues que Dios es abundante en misericordia y perdón, pues vemos en este verso la palabra del Señor, que no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verso 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habréis de decir. Verso 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis,
ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 13. Observamos que uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14. Jesús le respondió diciendo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Les dijo Jesús: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16. También les refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Verso 18. Y él dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y le edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Pues observamos esta porción desde el verso 13, como en vista de la petición de este hombre acerca de partir la herencia con su hermano, Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar tanto a este hombre como a los presentes a guardarse de la avaricia, pues ya que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que una persona posee, y les refiere una ilustración acerca de este hombre, que pues en su corazón deseaba acumular riquezas, ya que observamos entre los versos 17 y 18 que el hombre pensaba dentro de sí acerca de sus frutos y sus bienes, y cómo guardarlos y acumularlos. Más adelante Dios dice al hombre: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Concluyendo esta enseñanza, Jesús dice: Así es todo aquel que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Otras traducciones dicen que así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio. Pues en cuanto a la conclusión de esta enseñanza, se expresa como aquel que hace tesoro para sí mismo acumula como este hombre sus propios frutos y bienes. Sin embargo, el que no es rico para con Dios, no es rico en su relación con Dios. No acumula fruto para con Dios, como era el caso de este hombre. Por la trama de la narración en los siguientes versos, continuaremos observando una relación en todo este fragmento de palabras, hasta el verso 34, en donde Jesús continúa enseñando a los discípulos
a no afanarse sobre su vida, e incluso también hablaría sobre cómo hacer tesoros en los cielos más adelante, a la altura del verso 33 y 34, que era similar a lo que el hombre de la ilustración hacía. Él intentaba acumular tesoros para sí mismo aquí en la tierra, pero Jesús llamaría más adelante a sus discípulos a hacer tesoros en los cielos. Verso 22. Dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Verso 33. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Verso 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá afanarse por añadir a su estatura un codo? Verso 26. Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Verso 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Verso 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues observamos esta enseñanza de Jesús desde el verso 22 hasta el 31, en donde con diversos ejemplos Jesús enseña a los discípulos a no afanarse por sus vidas, ni por la comida, la bebida, el vestido, ni por ninguna otra cosa. Desde el verso 24 hasta el 28, le presenta algunos ejemplos. Primero, los cuervos que ni siembran ni siegan, y Dios los alimenta. Luego, ¿quién podrá afanarse por añadir a su estatura un codo? Diciéndole que si no pueden ni aun con lo que es menos, ¿de qué sirve que se afanen por lo demás, o por cosas más grandes? Luego presenta el ejemplo de los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. De manera que si Dios viste de esta manera a la hierba que está en el campo, y luego es echada en el horno, ¿cuánto más les haría el Señor a los discípulos? Y les dice el Señor: hombres de poca fe. Entre los versos 29 al 31, Jesús concluye con la finalidad o el porqué de esta enseñanza, expresando que las personas del mundo, refiriéndose a quienes pues no conocían a Dios, o quienes no tenían una relación con Dios, andan en busca de estas cosas. Pero Jesús llama a los discípulos a no afanarse ni preocuparse por estas cosas, porque el Padre Celestial sabe que las necesitan. Más bien los llama a buscar el reino de Dios, y todas estas cosas les serían añadidas. Verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Verso 3. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Verso 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Observamos entre los versos 32 al 34 otra enseñanza de Jesús y al mismo tiempo la relación existente con la historia ilustrativa de aquel hombre rico acerca de hacer tesoros para uno mismo o tesoro para con Dios. Esta porción observamos a Jesús exhortar a los discípulos diciéndoles que no teman, ya que al Padre le ha placido darles el reino, que sean partícipes de él, e igualmente motivando a sus discípulos
a vender sus posesiones y dar limosna, ayudando así a los más necesitados. Esto creará bolsas celestiales que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, porque en el cielo no hay polilla, ni los ladrones llegan, pues donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo nos distinguís este tiempo? ¿Y por qué nos juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Observamos en este verso al Señor exhortar a los discípulos que estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, llamándolos de esta manera a que estén vestidos, que estén listos, preparados con las lámparas encendidas, en comunión continua con Dios. Verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Entre los versos 36 y 37, observamos algo interesante. En el verso 36, el Señor menciona a los discípulos que sean semejantes a hombres que esperan que su Señor regrese de las bodas. Luego en el verso 37 dice: bienaventurados aquellos siervos cuando su Señor venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Pues nuestra perspectiva referente a esto es que guarda relación con las bodas que se mencionan en el verso 36. Nota que se menciona en el verso 37 que el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa aquellos siervos quienes halló velando cuando regresó de las bodas, de manera que consideramos que el Señor hará que se sienten a la mesa en las bodas, e igualmente el Señor mismo se ceñirá o preparará su indumentaria y empezará a servirles. Verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pues observamos nuevamente otra exhortación de Jesús para los discípulos, a estar siempre sus lámparas encendidas, a estar en constante comunión con Dios, a que sean semejantes a hombres que velan, aguardando el regreso de su Señor, que estén alertas, pendientes, preparados para su regreso. Bienaventurados serían estos siervos, que aunque sea a la segunda o tercera vigilia, cuando el Señor venga, los halle velando, los halle despiertos, alertas, listos, preparados, ya que el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles en las bodas. Concluye esta enseñanza el Señor utilizando el ejemplo del padre de familia. Ciertamente éste velaría si sabe a qué hora llegaría el ladrón, pues de esta manera el Señor llama a sus discípulos a estar preparados, esperando el regreso del Señor, porque a diferencia del padre de familia, el discípulo no sabe a qué hora ha de llegar su Señor. Esto implica que el Señor les llama a estar preparados en todo tiempo. Verso 41. Observamos a Pedro preguntar al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Verso 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Verso 43. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Observamos a Jesús responder en términos alegóricos, ya que esta enseñanza era para los discípulos, en donde Jesús les llamaba a ser siervos fieles y prudentes,
que a tiempo den el alimento a los de su casa. Observamos una enseñanza un tanto fuerte de Jesús. Notamos que esta enseñanza describe implícitamente 3 condiciones. La primera es el mayordomo o siervo fiel y prudente. La segunda, el siervo infiel, o el siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó. Y la tercera, el que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azotes. Pues la primera condición la encontramos entre los versos 42 al 44. Bienaventurado el mayordomo fiel y prudente, que cuando el Señor venga le halle sobre su casa, dando la ración de alimento a tiempo. Esto hace referencia a aquel siervo fiel, que cuando su Señor regrese, pues le halle sirviendo, haciendo la obra del reino de Dios, compartiendo su palabra. Este siervo será grandemente recompensado por el Señor. En el verso 44, el Señor lo expresa diciendo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entre los versos 45 al 47, encontramos la segunda condición. Aquel siervo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezara a golpear a los criados y a las criadas, a comer, beber y embriagarse. Pues el Señor vendrá en el día y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los infieles. Expresando también el Señor que aquel siervo que conoció la voluntad del Señor y no se preparó, será azotado mucho. Pues esta condición hace referencia a que si aquel siervo, viendo de que el Señor tarda en venir, decide o empieza a hacer cosas malas, o practicar el pecado, pues lo que recibirá en este caso será el castigo, y sería puesto con los infieles, que en este caso hace referencia a los incrédulos. El siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni la hizo, será azotado mucho. Estas dos expresiones de que será puesto con los infieles y que recibirá muchos azotes, se refieren al plano de la eternidad. Lo que se manifiesta en estos versos es que el siervo que es hallado en esta condición, al momento del regreso del Señor, pues será puesto con los incrédulos en el lugar de castigo y tormento, que es el Hades. La tercera condición la encontramos en el verso 48. El que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Este verso también complementa expresando que al que mucho se le da, mucho se le demandará, pues esta tercera condición se refiere al incrédulo, o aquel que no recibió al Señor, de manera que no llegó a conocer la voluntad de Dios. Dice que será azotado poco. Esta parte se refiere también al plano de la eternidad, como la condición anterior, pues aquel que fue incrédulo y no conoció la voluntad del Señor, e hizo cosas dignas de azotes, que quiere decir que practicó el pecado y cosas malas, será azotado poco, en el mismo lugar de tormento y azote. El contraste muestra que la segunda condición, por haber conocido la voluntad del Señor y haber practicado lo malo, será azotado mayormente. Pues sin embargo toda esta enseñanza de Jesús es pues para exhortar a los discípulos a que fuesen siervos fieles y prudentes en todo momento hasta su venida, ya que como siempre mencionamos no es la voluntad de Dios que ninguno sea azotado ni castigado de esta manera, sino que estemos con el Señor y recibamos recompensa por parte de Él. Verso 49. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Observamos esta expresión de Jesús a causa de la palabra de Dios y el efecto que tendría sobre las personas. Verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Observamos a Jesús exclamar acerca del bautismo de sufrimiento, el cual tenía que padecer hasta su crucifixión y muerte, por cargar el pecado de la humanidad. Verso 51. ¿Qué pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, disensión. Verso 51.
porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Verso 53. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Observamos desde el verso 51 hasta el 53, cómo Jesús dice a los discípulos cómo Él no vino para traer paz a la tierra, sino para traer disensión. Como Jesús explica en los versos 52 y 53, las familias estarán divididas, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, pues esto por causa de Él mismo, la palabra que predicaba, y por causa de la fe, ya que algunos creerían en Él y otros no, aún dentro de las mismas familias. Verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Verso 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Verso 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Observamos estas palabras de Jesús entre los versos 54 al 56. De acuerdo al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, esta interacción se dio con un grupo de fariseos y saduceos, pues en esta oportunidad Jesús replica ante ellos cómo sabían distinguir las señales del cielo, pero no lograban distinguir las señales del tiempo en el cual estaban viviendo, que era la manifestación del reino de Dios con la aparición del Mesías. Verso 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Verso 58. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Verso 59. Te digo que no saldrás allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Observamos por último esta pequeña enseñanza de Jesús entre los versos 57 al 59, en donde el Señor exhorta al pueblo a que juzguen por sí mismos lo que es correcto o justo. De acuerdo al Evangelio de Mateo, esto forma parte de las enseñanzas del Sermón del Monte. Por tanto, entenderíamos que en esta oportunidad Jesús se dirigía a la multitud del pueblo, pues exhortándoles de esta manera, utiliza el ejemplo de que si una persona va hacia el magistrado, pues que haga uso de esto procurando arreglarse con su adversario, no sea que su adversario lo arrastre hasta el juez, y luego sea entregado al alguacil, y el alguacil lo meta en la cárcel. Concluye la enseñanza el Señor diciendo que no saldrá de allí hasta que haya pagado aún hasta la última blanca. Pues esta última parte, que haya pagado aún hasta la última blanca, hace referencia a que aquel que es encarcelado pague hasta lo último en referencia al delito sobre el cual se le acusa. Pues la frase la última blanca se traduce del griego hasta el último leptón, que era la más pequeña de todas las monedas judías. Es como si dijésemos hasta que pagues hasta el último centavo. De esta manera hemos culminado este capítulo 12. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. En este capítulo básicamente observamos múltiples enseñanzas de Jesús, entre las cuales podemos mencionar: Jesús enseñó a los discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos. Número 2. Jesús enseñó a los discípulos a quién se debe temer realmente. Número 3. Jesús expresó que aquel que le confesare delante de los hombres, Él también le confesará delante de los ángeles de Dios. En cambio, el que le negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Número 4. Jesús enseñó a los discípulos a no afanarse por nada en su vida. Número 5. Jesús enseñó a los discípulos
a hacer tesoros en el cielo. Número 6. Vimos las enseñanzas sobre el siervo vigilante y el siervo fiel y prudente. Número 7. Jesús enseñó a arreglarse con el adversario antes de llegar al magistrado. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.